Entonces vamos a hacer la clase de insuficiencia respiratoria, es una clase muy importante. Han visto ustedes que en la época de COVID que hemos vivido, principalmente ha sido la causa de ingreso hospitalario, la causa de ingreso a UCI, la causa de fallecimientos también, ¿no? Entonces es importante que sepamos insuficiencia respiratoria. Vamos a ver un poco de definición, la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina, más o menos qué utilizamos, que son los gases arteriales, alguna referencia sobre el disturbio ácido-base, y vamos a hacer los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, como son el trastorno de la fracción inspirada de oxígeno, el trastorno de la ventilación, de la difusión, y de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Un mecanismo del síndrome de respuesta aguda, del distrés agudo del adulto, ¿no? Que es algo muy importante. Vamos a ver un poquito también sobre qué cosa es la gradiente alveolar arterial y los síntomas de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, miren ustedes, desde hace mucho tiempo ya está la definición de insuficiencia respiratoria aguda, que tiene que ver con que el aparato respiratorio y el aparato circulatorio desempeñen un papel importante en el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, una persona que está en reposo, que está en vigilia, tiene que tener una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio para considerarlo como insuficiencia respiratoria tipo 1, o que la presión arterial de CO2 esté más de 50 milímetros de mercurio. Entonces, dicho esto, queremos decir de que finalmente para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, yo tengo que tener un examen de gases arteriales. Si yo veo que el paciente vuelve morado, que le falta el aire, que está con oxígeno, mientras no tenga gases arteriales, no puedo decir que tenga insuficiencia respiratoria, ¿no? Esa es la curva de disociación del oxígeno por la hemoglobina, como ustedes conocen. Es importante que ustedes sepan de que, de acuerdo a cómo se mueva esta curva, hay mayor o menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando es mayor afinidad, significa que el oxígeno se pega, o la hemoglobina se pega, perdón, el oxígeno se pega a la hemoglobina y no la puede soltar, y entonces no sirve para que lleve los tejidos. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando el pH está alto, cuando hay disminución del 2,3-difosfoglicerato o cuando hay hipotermia. Entonces, un paciente que tiene estas condiciones va a tener mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina, por lo tanto no lo va a soltar y por lo tanto va a haber mayor hipoxia, ¿no? en los tejidos. Mientras que si un paciente tiene, por ejemplo, acidosis, ¿no? Tiene aumento del 2,3-difosfoglicerato o tiene fiebre, entonces la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno y por lo tanto la hemoglobina suelta el oxígeno en los tejidos, ¿no? Entonces es mejor tener estas condiciones de acá, porque el oxígeno se despega de la hemoglobina en los tejidos, que esta condición que no lo permite hacer, ¿no? Como les dije, la insuficiencia respiratoria aguda se hace el diagnóstico tomando gases arteriales, entonces por lo menos tenemos que saber cómo es la técnica, ¿no? Miren ustedes acá, el operador está verificando que el paciente tenga tanto un pulso arterial de tipo radial como cubital. ¿Por qué? Porque si yo voy a punzar la arteria radial y no tengo la cubital y la daño en la arteria, puedo ocasionar de repente que haya una isquemia en este miembro, ¿no? Entonces, una vez que yo he verificado que sí hay y de repente puedo dañar la arteria radial, entonces la cubital me va a servir como una colateral para que pueda seguir irrigando al miembro superior, ¿no? Entonces, una vez que ya confirmé esto, lo que hago es estimar bien cómo está la arteria radial y luego hago la asepsia, antisepsia. Una vez que he hecho esto, hinco con una aguja. Hay ahora unas jeringas especiales, ¿no? Para hacer gases arteriales, pero se puede hacer con cualquier aguja y con cualquier jeringa. Entonces, una vez que se hinca la arteria, uno puede saber qué es la arteria primero porque estoy, ¿cómo se llama?
tocando, palpando el pulso de la arteria. Segundo, porque va a salir chorros, como pulsaciones va a salir la sangre, y el color de la sangre, pues que va a salir rojo rutilante. Una vez que he obtenido la sangre, la llevo a analizar. Entonces, cuando yo he hecho este examen, voy a determinar cómo está el pH, voy a determinar cómo está el PCO2 y cómo está el oxígeno, ¿no? Entonces, el pH ustedes saben que va de 7.36 a 7.44, o para que se acuerden, 7.4 más menos 0.4, ¿no? Entonces, si el pH baja, ¿no? Menos de 7.36, yo voy a decir que es acidosis. Si el pH, al contrario, sube más de 7.44, entonces yo voy a decir de que es una alcalosis respiratoria, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya sé cómo está el pH, voy a ver cómo está el bicarbonato y cómo está la presión arterial de dióxido de carbono, ¿no? Si, por ejemplo, el bicarbonato está bajo, yo voy a decir, entonces la acidosis que está teniendo este paciente es metabólica. O si la presión parcial de dióxido de carbono está aumentada, yo puedo decir, el paciente está en una acidosis respiratoria, porque ustedes comprenderán que la presión parcial de dióxido de carbono la está dando el pulmón, ¿no? Por eso digo respiratoria. Y el bicarbonato la está dando el riñón, por eso digo que es metabólica, ¿no? Entonces, cuando yo quiero leer unos gases arteriales, yo primero tengo que leer cómo está el pH, ¿ya? Si el pH está entre 7.4 más menos 0.4, entonces yo puedo decir, el pH está normal. 7.44 está normal. Una vez que está normal, leo cómo está la presión parcial de CO2 para ver cómo está lo respiratorio. Lo respiratorio, el PCO2, la presión parcial de CO2 está en 40, más menos 4. Y entonces 40 más menos 4, miren ustedes, está bajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ácidos respiratorios están bajos. Y si el ácido respiratorio está bajo, quiere decir que hay alcalosis. Yo puedo decir, desde el punto de vista de la presión parcial de CO2, yo puedo decir, estamos frente a una alcalosis respiratoria. ¿Y cómo está el bicarbonato? Definitivamente el bicarbonato tiene que estar lo contrario, ¿no? Si yo tengo ya una alcalosis respiratoria, el bicarbonato tiene que estar disminuido para poder hacer una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque justamente estos dos sistemas, el riñón como el pulmón, son mecanismos buffer que me van a ayudar a mantener a mi pH normal. Finalmente, todo lo que haga el pulmón y todo lo que haga el riñón, finalmente, el objetivo final es para que mi pH esté normal. ¿Por qué? Porque si yo altero mi pH, todos los mecanismos metabólicos que se van a desarrollar en las células se va a alterar, ¿no? No se va a llevar a cabo. Entonces, mi pH tiene que estar normal, ¿ya? Ya. Si este disturbio, yo encuentro que no, pues el riñón sí lo llegó a compensar, ¿no? Entonces yo puedo decir que este disturbio es crónico. ¿Por qué? Porque el riñón le toma días para compensar, ¿no? Entonces, si yo tengo por ejemplo, una alcalosis respiratoria, pero el bicarbonato se mantiene normal, quiere decir que es agudo. Pero si yo tengo una alcalosis respiratoria y el bicarbonato se compensó, se mejoró, quiere decir que el riñón actuó, quiere decir que es crónica. ¿Por qué? Porque al riñón le toma mucho tiempo poder compensarlo, ¿ya? Y acá hay una pequeña regla, ¿no? También para decir si es agudo o si es crónico. Entonces, cuando hablemos de disturbio ácido-base, significa que el pH y el PCO2 del pulmón se han alterado, pero no llega a insuficiencia respiratoria. Pero si el oxígeno o el CO2 ya llegan a insuficiencia respiratoria, ya no digo ya el disturbio ácido-base, ¿ya? ¿Por qué? Porque la insuficiencia respiratoria es mucho peor que un disturbio ácido-base.
Entonces, en la clasificación de insuficiencia respiratoria puedo tener una insuficiencia respiratoria donde falte el oxígeno o insuficiencia respiratoria tipo 1, o puede ser que la insuficiencia respiratoria sea porque el CO2 está aumentado y entonces yo lo puedo llamar insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿no? Según el tiempo puede ser aguda, puede ser crónica, como les he manifestado, o puede ser que un paciente tenga una insuficiencia crónica de mucho tiempo porque tiene una enfermedad crónica pulmonar de mucho tiempo. Entonces, este paciente de repente tiene una insuficiencia respiratoria de tipo 2, pero ahora tiene una neumonía y entonces le está bajando el oxígeno. Entonces yo puedo tener una insuficiencia crónica reacutizada, ¿no? Como una mixta más o menos. Entonces acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ya acá tenemos los valores normales del pH, 7.40, este es el intervalo, el PCO2, 40, el intervalo, y el PO2, 85, más de 85 es normal, ¿ya? Entonces entre 85 y 100 es normal. Y el bicarbonato es 24 más menos 2, ¿no? Entonces tengo un paciente donde su pH está 7.30. Si yo miro el pH acá, ¿cómo está este pH? ¿Está normal? ¿Está alto? ¿Está bajo? ¿Cómo está? A ver, ¿alguno de ustedes, cualquiera? Está bajo. Exacto. Entonces, cuando el pH está bajo, yo digo pH ácido en sangre. En un término solo, yo puedo decir es acidemia. No puedo decir acidosis, sino es pH bajo en sangre, acidemia. ¿Ah? Después veo cómo está el dióxido de carbono, que como les estoy diciendo, depende del pulmón, ¿ya? El dióxido de carbono, su valor normal es de 36 a 44 y está a 55. Entonces, ¿está ácido o está alcalí? No leo, disculpen, no puedo leer sus, sé que están respondiendo por ahí, pero no lo puedo leer. Ácido. Exacto, Ácido, ácido. doctora. Exacto. Entonces, cuando el PCO2 del pulmón está ácido y coincide con el pH que también está ácido, entonces, en conclusión, yo puedo decir, se trata de una acidosis de tipo respiratoria, ¿no? Entonces, se supone, ¿no? En otras palabras, se supone que mi bicarbonato debe estar lo contrario. Si acá ya tengo una acidosis respiratoria, para que el pH se mantenga normal, necesito que el bicarbonato baje, ¿no es cierto? Entonces el bicarbonato baja y voy a tener entonces una alcalosis o una acidosis metabólica. Normalmente. ¿Qué debería tener? ¿Una alcalosis o una acidosis metabólica compensatoria? Debería tener una alcalosis, doctora, para compensar la acidosis. Exactamente, debería tener una alcalosis respiratoria. Perdón, metabólica, ¿no? Pero miren ustedes que no, pues no, o sea, el bicarbonato se mantiene normal, está dentro de los rasgos normales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Significaría Que que el riñón no... Sí, dime, discúlpame. significaría que el proceso es agudo, doctora, que recién se acaba de instalar. Exacto, así es. Entonces, esta acidosis respiratoria es aguda, por lo menos no está llevando menos de 3 días y por lo tanto el riñón no tiene tiempo para poderlo compensar. Entonces yo puedo decir que sí, se trata de una acidosis respiratoria de tipo agudo, ¿no? Aguda. Entonces el riñón no lo ha podido compensar. ¿Y cómo está la presión parcial de oxígeno? ¿Elevada? No, normal. No, está normal. Está normal, definitivamente normal. ¿Ya? Entonces,
Cuando estamos hablando ahorita de un disturbio ácido-base, ¿ya? Todavía no estamos entrando en insuficiencia respiratoria. Ahorita vamos a ver insuficiencia respiratoria. Entonces, si finalmente todo mi pulmón, mi riñón funcionó, actuaron, etcétera, 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 y finalmente le tomo gases arteriales y el pH está no normal, no está normal, está anormal, ¿no? Porque está menos de 7.36, está anormal. Entonces, todo mi trastorno estará compensado o no estará compensado. No compensado, doctora. Exactamente, ¿ya? Entonces, hay dos términos que quisiera que ustedes sepan, ¿ya? Uno es el bicarbonato, cuando trata de compensar, se llama compensatoria, ¿ya? Por ejemplo, sería una acidosis metabólica compensatoria, termina en ria, ¿ya? Pero cuando yo quiero hablar que todo el mecanismo ha hecho que el pH todavía no esté normal, se llama trastorno compensado o descompensado, ¿ya? Entonces, una cosa es compensatoria y otra es que esté compensado. Entonces, finalmente mi diagnóstico va a ser acidosis respiratoria aguda no compensada. ¿Por qué? Porque finalmente lo que a mí me interesa de todo esto es el pH, que esté normal. Pero no está normal, a pesar de todo lo que se ha utilizado, no está normal. Por lo tanto, no está compensado este trastorno, ¿ya? Entonces, este es cómo se lee el trastorno ácido-base. Pero en este caso que a nosotros nos interesa ver si el paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. Ya me han dicho ustedes que no puede tener insuficiencia respiratoria de tipo 1. ¿Por qué? Porque la presión arterial de oxígeno está normal. Entonces vamos a ver si tiene tipo 2. Según la definición dice una insuficiencia respiratoria de tipo 2 es cuando el PCO2 está mayor de 50, ¿no? Entonces, ¿se trata de una insuficiencia respiratoria tipo 2? Sí, doctora. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando yo tenga gases arteriales y el paciente no tenga insuficiencia, leo el trastorno ácido-base, ¿ya? Pero cuando leo los gases arteriales y el paciente tiene insuficiencia respiratoria, como en este caso, esto es lo que más me interesa, ¿ya? Ya no el trastorno, sino la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Muy bien. Entonces tiene una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, porque el CO2 está aumentado, o de tipo 2 también puedo decir, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver los mecanismos de la insuficiencia respiratoria. Acá ven ustedes 5. Uno es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, el shunt arteriovenoso y el desequilibrio entre la ventilación y perfusión. El shunt, como saben ustedes, es solamente el cortocircuito, ¿no? La comunicación que hay entre sangre arterial y sangre venosa, que puede ser en el pulmón o puede ser en el corazón también. Entonces vamos a ver primero la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué significa? Significa que esta es una representación del alveolo, ¿ya? Y esta es una representación del capilar pulmonar. Significa que mi alveolo está bacán, está chévere, no ha sufrido ninguna lesión. Significa que mi capilar pulmonar también está muy bien, ¿ya? Ambos están muy bien. Y por lo tanto, cualquier gas que venga acá se va a difundir normalmente a mi capilar pulmonar. A eso de que yo tenga buen gas acá en el alveolo y que se difunda bien hacia el capilar pulmonar, a eso se llama gradiente alveolo arterial, ¿ya? Que todo lo que tenga acá va a pasar acá. Eso se llama gradiente alveolo arterial. Y normalmente, si todo está bien, mi gradiente alveolo arterial está normal, que más o menos es de 15 a 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando hay una disminución de la fracción inspirada de oxígeno? Significa que la cantidad de oxígeno que está en el medio ambiente es el que está abajo, ¿ya?
como puede ser, por ejemplo, cuando uno está en la altura, o puede ser cuando uno está encerrado, ¿no? Cuando uno está atrapado, ¿no? Entonces la cantidad de oxígeno que está en el medio ambiente está baja. Entonces, si en el medio ambiente está baja, definitivamente tiene que entrar poquito. Si entra poquito, también se va a ir al capilar poquito, y entonces me va a producir una insuficiencia respiratoria de tipo 1. ¿Por qué? Por disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Como les dije, como ocurre en la altura, como ocurre en Cerro de Pasco, ¿no? A 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde la presión de oxígeno está baja y por lo tanto yo tengo menos cantidad de oxígeno. O como ocurre en el Everest, en el Tíbet, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha visto que, por ejemplo, las personas que viven en nuestras alturas, en los Andes, cuando tienen una presión parcial de oxígeno disminuida, ¿no? Porque, como les dije, por la altura, tienden a compensar esto a través del aumento de los eritrocitos. Por eso es que, ¿se acuerdan ustedes que estas personas tienen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa condición donde tengo aumento de glóbulos rojos abundante? Ay, no me acuerdo. Policitemia. Y entonces, ¿perdón? Policitemia. Exacto, policitemia. Y entonces lo que tienen que hacer, por ejemplo, cuando están estas personas ahí en los Andes, les desangran, ¿no? Un poco para que los glóbulos rojos no estén tan aumentados y no puedan producir trombosis. Pero sí ha visto que, por ejemplo, las personas que viven en el Tíbet también, que están a gran altura, que también su fracción inspirada de oxígeno también está baja, sin embargo, ellos no tienen este tipo de compensación, ¿no? No se sabe por qué ocurre esto. O puede ser, por ejemplo, cuando los mineros se quedan en cuevas encerrados, ¿no? Y poco a poco va disminuyendo la cantidad de oxígeno que hay. Entonces, ¿qué hacen las personas que están afuera? Lo más importante para las personas que están afuera es tratar de meter un tubo o algo que les suministre oxígeno, porque es lo primero que se va a acabar, ¿no? Entonces, también en estas personas, la fracción inspirada de oxígeno, la cantidad de oxígeno que hay en el medio ambiente, va a estar disminuida. A pesar de que su pulmón y su capilar pulmonar esté normal, su gradiente esté normal, definitivamente van a tener una insuficiencia respiratoria de tipo 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la hipoventilación alveolar. Es otra condición, otro tipo de insuficiencia respiratoria. ¿Qué ocurre acá? En la ventilación alveolar también yo tengo mi pulmón normal. Mi alveolo también está normal, tiene toda la capacidad normal. Y también ¿cómo se llama esto? Mi capilar pulmonar también está normal, ¿ya? Todo está bien. Por lo tanto, si todo está bien, la gradiente alveolo arterial también está normal. Como les dije, de 15 a 20 milímetros de mercurio debe estar normal, mi gradiente alveolo arterial. Pero en la hipoventilación alveolar lo que ocurre es que las fuerzas externas de afuera, mi cerebro, mi caja torácica, mi músculo, mi tejido celular subcutáneo, mis vías aéreas superiores, mis bronquios, lo que sea que está afuera del pulmón, está alterado. Entonces, al estar alterado, lo que hace es disminuir la velocidad o la fuerza de entrada del oxígeno, ¿ya? Pero además también disminuye la fuerza para poder botar el CO2, ¿ya? Entonces, en esta hipoventilación alveolar, principalmente lo que se va a quedar en nuestra sangre es el CO2, principalmente, porque no voy a tener la fuerza para poderlo botar, ¿ya? Puedo tener también disminución del oxígeno, pero principalmente el CO2 se va a quedar en sangre aumentado. Entonces yo voy a tener una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿ya? Hay una regla muy, ¿cómo se llama? Probada, donde dicen que la ventilación alveolar está proporcionalmente a la presión de CO2, ¿ya? A menor ventilación, mayor CO2 y viceversa. Entonces,
Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene enfermedades del sistema nervioso central, como por ejemplo, siringomelia, lesiones de la médula cervical, apnea del sueño, lo que sea, esto puede alterar su ventilación del paciente. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central yo voy a tener quimiorreceptores, vasoreceptores, perdón, voy a tener el centro respiratorio, ¿no? Y entonces, si está alterado acá, definitivamente no tengo la fuerza ni para mantener, ni para entrar el oxígeno, pero definitivamente no voy a tener fuerza para botar el CO2, ¿ya? Como en el apnea del sueño, por ejemplo, ¿no? No tengo la fuerza para meter el oxígeno, pero tampoco mucha fuerza para botar el CO2, ¿no? Y el paciente deja de respirar, ¿no? Totalmente, por eso se llama apnea del sueño, deja de respirar. Y entonces a estos pacientes yo tengo que ponerles una máquina que se llama CPAP, donde yo mantengo su oxigenación del alveolo, ¿no? Lo mantengo abierto el alveolo para que pueda sacar el CO2 de ahí. ¿Será que mi sistema neuromuscular, ¿no? Por ejemplo, que mantiene al diafragma, porque ustedes saben que el diafragma es el músculo por excelencia, inspiratorio. ¿Será que si se altera el músculo, el sistema neuromuscular, voy a tener insuficiencia respiratoria de tipo 2 por hipoventilación? Sí, definitivamente, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener una lesión en el asta anterior, como la poliomielitis, una neuropatía periférica, como el síndrome de Guillain-Barré, una alteración en la unión neuromuscular con la miastemia graves. Cualquier alteración del sistema neuromuscular que altere y disminuya la fuerza muscular, entonces yo voy a tener hipoventilación. Yo les he dicho, todo lo que está fuera del pulmón, que se altere y disminuya la fuerza para meter el oxígeno y para sacar el CO2. Acá está, por ejemplo, cuando lo que hemos tenido hace unos años, antes justo del COVID, tuvimos nosotros una pequeña, ¿no? Epidemia de Guillain-Barré, ¿no? Que significaba que entraban unas bacterias al sistema intestinal y este sistema inmunológico producía anticuerpos contra el Campylobacter, ¿no? Y en lugar de ir contra el Campylobacter, iba contra el sistema neuromuscular y producía Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente el paciente tenía parálisis muscular del diafragma y por eso no podía botar su CO2, ¿no? Entonces, lo que tenían que hacer es intubar al paciente porque no hay otra forma de que el músculo funcione, ¿no? No hay otra forma. ¿Y será que si, por ejemplo, tengo una alteración del sistema óseo, también pueda producir una hipoventilación? Definitivamente sí. Si yo tengo una cifosis, una escoliosis, anquilosis, qué sé yo, lo que sea que altere mi sistema óseo, entonces el paciente también tiene menos capacidad para que su pulmón ventile adecuadamente. Entonces voy a tener trastorno de la ventilación. No se olviden que el pulmón y el capilar está normal, ¿no? La caja torácica, la columna, lo que está afuera, lo óseo que está afuera, eso es lo que me impide ventilar, ¿no? Entonces, cuando está la caja torácica alterada, sí se produce una hipoventilación, insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿no? Acá tienen ustedes todas las lesiones que pueden haber en la caja torácica. ¿Y será que el sistema muscular también, si se altera, puede producir hipoventilación? Definitivamente. Acá tenemos un paciente que sufre de la enfermedad de Duchenne. ¿Se acuerdan que es una enfermedad donde destruye el músculo, ¿no? Y no solamente los músculos que están en los miembros superiores e inferiores, sino los músculos también que están en los intercostales, el diafragma que sirve para la respiración, ¿no? Entonces voy a tener un paciente que va a tener disminución en la fuerza de su espirometría y se va a quedar el CO2 dentro de su sistema sanguíneo capilar, ¿no? Entonces, miren ustedes,
Todo lo que está fuera, el pulmón no, todo lo que está afuera, sistema nervioso central, bronquios, pleura, caja torácica, músculos, etcétera, que esté afuera, que me produzca hipoventilación, va a hacer que el paciente tenga gradiente alveolo arterial normal, porque mi pulmón está normal, pero voy a tener una hipoventilación, y al tener hipoventilación voy a tener aumento de CO2, insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿ya? Ahora vemos otro mecanismo, el mecanismo de alteración de la difusión. ¿Qué significa? Aquí sí hay una alteración en el pulmón, ¿ya? Tengo mi alveolo, tengo mi capilar pulmonar, pero la membrana que los une, la membrana alveolo capilar, se encuentra alterada. Puede ser porque sean células fibróticas, puede ser porque sea edema, agua, puede ser cualquier motivo, pero definitivamente esta membrana alveolo capilar está aumentada, ¿no? Como por ejemplo ocurre en la fibrosis. Este es un pulmón normal y acá miren ustedes cómo están las partes alveolo capilares muy gruesas. Y entonces va a impedir que entre el oxígeno por acá, ¿no? No me interesa mucho el CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene mucha capacidad de difusión, se manda a cambiar nomás, ¿no? Y entonces el CO2 sí va a estar normal, pero el oxígeno es el que no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 200 veces menos capacidad que el CO2 para poder ingresar. Miren una tomografía donde está también engrosada esta membrana alveolo capilar, y lo que produce una gran hipoxemia, mucho tiempo de hipoxemia, mucho tiempo de disminución de oxígeno que cambia las estructuras de los dedos, ¿no? Produciendo dedos en palillo de tambor, ¿no? Como me están viendo ustedes acá. Entonces, sí, el oxígeno no va a poder ingresar, pues definitivamente. Y tenemos otro que es otro mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria, donde hay una alteración de la ventilación-perfusión, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, acá tenemos la membrana alveolo capilar, ¿no? Acá tenemos el capilar y acá tenemos el alveolo, ¿ya? Esta es la membrana alveolo capilar. Entonces, yo debo de tener la misma unidad de alveolo que la misma unidad de capilar, lo mismo, ¿ya? Porque si no, no se puede producir la difusión del oxígeno y del CO2. La metida de oxígeno al glóbulo rojo, perdón, al alveolo, perdón, sí está bien, la metida de oxígeno al glóbulo rojo y la sacada del CO2 del glóbulo rojo al alveolo para que lo bote, ¿no? Entonces yo tengo que tener una buena compenetración entre estos dos, entre estas dos estructuras. Entonces, cuando yo hablo de alveolo, estoy hablando de ventilación. Cuando hablo de vaso sanguíneo, estoy hablando de perfusión, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la ventilación alveolar? Lleva el oxígeno, ¿no?, hacia los tejidos, y más bien esta ventilación elimina el CO2. ¿Qué hace la sangre venosa? La sangre venosa lleva el CO2, ¿no?, al pulmón, pero capta el oxígeno también del alveolo. Entonces, cuando yo tengo un gran funcionamiento de la ventilación y de la perfusión, voy a mantener bien mi presión arterial de oxígeno y mi presión arterial de CO2, ¿ya? Entonces, normalmente el gasto cardíaco, que es más o menos de 4 a 6 litros por minuto, el gasto cardíaco tiene el mismo volumen, o sea, el gasto cardíaco que pasa por el pulmón más o menos son de 4 a 6 litros, ¿ya? El gasto cardíaco, la perfusión. Pero la ventilación más o menos tiene el mismo volumen, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero hacer una relación entre la ventilación y perfusión, ¿no?, va de un rango de 0.8 a 1.2, es decir, a 1. Entonces, si yo tengo 1000 alveolos, debo tener 1000 capilares. Si yo tengo 5000 alveolos, debo tener 5000 capilares, ¿ya? Entonces, cuando se altera o los alveolos, ventilación, o los vasos sanguíneos, circulación, cuando se altera uno de los dos, se puede producir una insuficiencia respiratoria también, ¿ya? Entonces,
¿En qué momento voy a tener yo un aumento de esta relación? Cuando el numerador aumente y el denominador se mantiene igual. Por ejemplo, o disminuye este de acá, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un colapso circulatorio, cuando hay una trombosis de la circulación, o cuando hay más alvéolos abiertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta alteración de la ventilación-perfusión, yo voy a tener más cantidad de oxígeno, pero menos cantidad de CO2, ¿no? ¿Y qué pasa al revés? Cuando la relación ventilación-perfusión baja. Es decir, la circulación aumenta o los alvéolos disminuyen. ¿Ese ruido es mío de ustedes? ¿O no escuchan ningún ruido? ¿Jóvenes? Sí se escucha, doctora. ¿Pero es mío? Ya no, ya. Ah, pero yo lo sigo escuchando. Sí, doctora, parece que es suyo. ¿Pero qué será? Bueno, no tengo mi teléfono cerca. Qué raro. ¿Todos tienen su, qué se llama esto? ¿Su micrófono apagado? Sí, doctora, están todos apagados. Chispas, no sé. Doctora, creo que es un micrófono que está muy cerca del parlante. Si lo aleja, creo que va a cesar ese sonido. Pero los dos son incorporados. O sea, el parlante y ¿cómo se llama? El micrófono, ambos estoy trabajando con incorporado, no estoy trabajando con aparatos aparte. Qué raro. A ver, voy a apagar ¿cómo se llama esto? Sí. He apagado mi micrófono, pero sigue el ruido. Ya bueno. Pero se deja escuchar, ¿eh? Sí, doctora, igual se escucha. Ya. Terminemos entonces. Entonces, les estaba diciendo de que la ventilación puede estar alta o la perfusión está baja. Miento, la ventilación está baja, ¿no es cierto? Tiene que estar baja para que esta relación, totalmente la relación esté baja. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, que haya una atelectasia, que haya una obstrucción a nivel de los bronquios, y entonces ahí va a disminuir la cantidad de oxígeno y va a haber aumento también del CO2, ¿ya? Entonces, como les digo, si yo tengo 1000 alvéolos que me van a representar la ventilación, tengo que tener la misma cantidad de capilares pulmonares para producir la difusión. Entonces, esta relación ventilación-perfusión tienen que estar adecuadas, ¿no? Normales, tiene que haber una relación de 1 para que no se produzca insuficiencia respiratoria. Solo en este caso de insuficiencia respiratoria voy a tener los dos gases alterados. Tanto la ventilación me va a dar el oxígeno disminuido, el CO2 aumentado, y la ventilación me va a dar el oxígeno disminuido. Muy bien, entonces en insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, como les dije anteriormente, es cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio.
Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo entre 80 y 60? Entonces estoy hablando de hipoxemia. No hablo de insuficiencia respiratoria, sino de hipoxemia. ¿Ya? Acá es solamente una representación muy somera de lo que es el distrés respiratorio agudo del adulto, ¿ya? Que ha ocurrido también en el COVID y que ocurre muchas veces cuando un paciente tiene una neumonía, que hay un daño del alveolo, un aumento de su fase exudativa, donde hay membranas hialinas y hace que se colapsen algunos alveolos, hay un proceso inflamatorio y después se produce fibrosis, ¿no? Como ha ocurrido en algunos pacientes que han tenido COVID, por ejemplo, ¿no? Este es también el alveolo normal, ¿no? Con sus células de, ¿cómo se llama? Neumocitos tipo 2, su macrófago alveolar, el surfactante que impide que se colapse el alveolo, este es la membrana alveolo capilar, el intersticio y este es el capilar. ¿Y qué pasa cuando hay esta injuria, no? Cuando hay esta injuria, los macrófagos van a producir sustancias citoquinas proinflamatorias, van a producir el factor necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 10. En el caso de COVID, por ejemplo, se ha demostrado que la interleuquina 6 era la que estaba súper incrementada, igual que el factor de necrosis tumoral, ¿no? Además, se va a producir fibroblastos, ¿no? Que van a producir la fibrosis dentro del alveolo y fuera del alveolo también. Va a haber una disminución de los neumocitos de tipo 2 y estos van a producir también la disminución de la sustancia surfactante y va a tender a colapsarse este alveolo. Y además de producirse también ¿cómo se llama? Fibrosis como membrana hialina. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Ok. Solamente para decirles la gradiente alveolo arterial que yo les había manifestado anteriormente, ¿no? Que es más o menos de 15 a 14 milímetros de mercurio cuando tengo yo una fracción inspirada de 0,21. 0,21 quiere decir que es la cantidad de oxígeno o el porcentaje de oxígeno que hay a nivel del mar, ¿no? Ustedes saben de que toda la cantidad de aire que nosotros inspiramos, solamente el 21% es oxígeno. Por eso es cuando, por ejemplo, hubo el COVID, necesitaba más fracción inspirada de oxígeno para que pueda tener mayor cantidad de oxígeno en mi sangre. Entonces, ahí utilizamos los balones de oxígeno, ¿no? Con las diferentes máscaras. Y este es una resumen, ¿no? De qué ocurre cuando hay una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, qué ocurre con el oxígeno, el CO2 y la gradiente alveolar arterial, en cada uno de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. Finalmente, ¿cuáles son los síntomas y signos, no? Son muy diferentes. La hipoxemia es una circunstancia en la cual el paciente se siente muy agitado, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, pacientes que tienen anemia plástica, tienen muy poca cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto también de oxígeno, y entonces estos pacientes suelen desconocer a su familiar, gritar, correr, romper, etcétera, etcétera, ¿no? Una agitación terrible. En cambio, los pacientes que tienen aumento de CO2 e hipercapnia son lo contrario, ¿no? Son pacientes que tienden a dormirse, están desorientados, son nubilados, ¿no? Son diferentes, ok. Muy bien, acá hay un ejercicio. Vayan leyéndolo un ratito. Un minuto, por favor. Discúlpenme, gracias. Ya, gracias.
Ya sé que es el ruido ya. Es mi intercomunicador, no sé por qué está así. Voy a verlo ahorita. Ya, a ver, ¿alguien tiene la... ¿cómo se llama? La respuesta. Ya, ¿alguno se anima? Ya dice, ¿me escuchan, no? Doctora, sí se le Sí, escucha. doctora. Ok, ya, miren, ¿ah? Miren para que vean que no me interesa absolutamente nada lo que dice acá, ¿ah? Miren, ¿ah? Dice, en el estudio de un paciente que tiene disnea, se realiza gasometría arterial. En dicha exploración se observa una presión parcial de oxígeno de 54. Quiere decir, menos de 60 está en insuficiencia respiratoria tipo 1. Y una presión de CO2 de 65. Está aumentada también, ¿no es cierto? Entonces tiene insuficiencia respiratoria de tipo, miento. Sí, está bien. Tiene insuficiencia respiratoria de tipo 1, insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿ya? Miren, ¿ah? Pero la gradiente alveolar arterial está normal. Entonces, ¿qué enfermedad de acá tiene gradiente alveolar arterial normal? Es decir, ¿qué enfermedad tiene el pulmón normal? ¿Cuál creen ustedes? La 4, doctora. Definitivamente. Y miren, no necesito que me digan todo eso de acá, solamente la gradiente alveolar arterial. Si estuviese la gradiente alveolar arterial alterada, aumentada, yo sí puedo decir cualquiera que sea el pulmón anormal, ¿no? Por ejemplo, si me dijesen una gradiente alveolar arterial anormal, ¿ya? Pero el paciente tiene Guillain-Barré, que es una alteración neuromuscular, un traumatismo encefalocraneano, o obesidad, ¿no? Y además tenga neumonía. Si tuviese la gradiente alveolar arterial alterada, aumentada, ¿cuál de los tres sería? La neumonía. Muy bien. Entonces, en conclusión, la insuficiencia respiratoria se basa en la medición de gases arteriales. Insuficiencia respiratoria hipoxémica es cuando el oxígeno está disminuido menos de 60, e hipercápnica cuando el CO2 está de 50. Se debe seguir estrictamente los pasos para tomar gases arteriales porque les he dicho que podemos dañar una arteria, ¿no? Después se puede establecer el estado ácido-base si es que no se trata de una insuficiencia respiratoria. Los mecanismos de insuficiencia respiratoria pueden ser por disminución de la fracción inspirada de oxígeno, por hipoventilación, por trastorno en la relación ventilación-perfusión, por shunt arteriovenoso o por un trastorno de la difusión. Y el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto interviene en las interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Y finalmente, la gradiente alveolar arterial es normal cuando el pulmón es normal. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muchas gracias, entonces. Doctora, una consulta. ¿Cuáles son los valores normales de la gradiente alveolar arterial? De 15 a 20. Hay un poquito de variación en los libros, ¿ya? Del pH ninguna variación, ¿ya? Pero del PCO2, del bicarbonato, puede haber cierta variación. Y también de la gradiente alveolar arterial. Pero más o menos se mantiene ahí entre 15, 30, 20, ¿ya? O sea, si en el caso clínico dice que es 14, también lo podemos considerar como normal. ¿Cuándo qué? O sea, por ejemplo, en este caso clínico nos dice de que es de 14, entonces también lo podemos considerar normal. Ya. Sí, yo no me acuerdo cuánto le he puesto. ¿Dónde está? Mira, te he puesto de 15 a 14 si la fracción inspirada es de 0,21, o sea, está en 14. ¿Sí?
Sí, doctora, perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes, cuídense.